Me llamo Adrián, tengo 37 años y vivo en Ciudad de México. En la época de lo que voy a contar, vivía en un barrio alejado de la ciudad, y esto ocurrió en 2020. En ese entonces, trabajaba como conductor de aplicaciones y llevaba una rutina bastante pesada. Durante ese tiempo, me enfrenté a varias situaciones peligrosas en el trabajo. Incluso tuve que escapar de intentos de robo en más de una ocasión. Por suerte, nunca me pasó nada grave. Sin embargo, viví una experiencia totalmente peculiar y aterradora que me marcó profundamente. En una ciudad grande y violenta como Ciudad de México, uno cree que ya nada puede sorprenderle. Al menos, eso pensaba yo hasta esa noche. En fin, voy a contar lo que sucedió. Como mencioné, en esa época me vi obligado a trabajar como conductor de aplicaciones debido a la crisis que sufrimos durante la pandemia. Hasta entonces, trabajaba en una oficina de contabilidad, pero la empresa aprovechó la situación para despedir a algunos empleados, y yo fui uno de ellos. No fue un tiempo fácil, pero hice lo necesario para salir adelante. Por suerte, no estaba casado ni tenía hijos, lo que facilitó un poco las cosas. Mi vida cambió mucho cuando decidí hacer esta transición laboral. Aunque gané algo de libertad, perdí estabilidad y me expongo a más riesgos. Los que trabajan en este sector lo saben bien, prácticamente pasamos todo el día en la calle. Y en Ciudad de México, eso se vuelve aún más agotador, ya que cubrimos grandes áreas de la ciudad. Ahora, quiero llegar a esa noche aterradora. Había pasado todo el día conduciendo por la ciudad, y fue durante un viaje más largo y claro, más rentable, que viví una experiencia entre la vida y la muerte. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer, en parte porque no ha pasado tanto tiempo y todo está muy claro en mi memoria. Era un viernes como cualquier otro. Estaba muy cansado después de una semana de trabajo. Mi objetivo era hacer la mayor cantidad de viajes posibles ese día para poder descansar un poco el sábado. Comencé mi rutina temprano como siempre. Después de un café rápido en un bar cercano a mi casa, me dirigí a la zona sur, donde hay muchas empresas y, por fin, más solicitudes de viajes a través de la aplicación. Ese día estaba más tranquilo de lo habitual. Hice algunos viajes en esa zona, pero ya en la tarde, al notar que no sería un día muy productivo, estaba planeando regresar a casa más temprano. Entonces, alrededor de las 7 de la noche, mi celular me notificó sobre un viaje bastante rentable, era desde el sur hasta el norte, hacia un barrio más alejado. La pasajera estaba en una zona cercana, y como estaba bastante cerca, no pude rechazar la solicitud. Fui hasta el lugar, recogí a la pasajera y seguimos por la avenida, luego tomamos un par de avenidas principales hacia la zona norte. Para quienes viven y conocen Ciudad de México, saben cómo es el tráfico a esa hora, realmente caótico, lo que hizo que el viaje fuera mucho más largo y cansado de lo normal. Y eso que era época de pandemia, pero aún así la ciudad seguía como si nada estuviera pasando. Después de casi una hora y media, finalmente llegué a la zona norte y dejé a la pasajera. Terminé la carrera, desactivé la aplicación y me fui a una gasolina para llenar el tanque antes de regresar a casa. A esas alturas ya pasaban las 9 de la noche, y tenía que volver a la zona sur, o mejor dicho, a la zona más alejada de la ciudad. En el camino de regreso tomó una de las vías principales, y estaba completamente exhausto. Puse algo de música para intentar mantenerme alerta, y fue en ese momento cuando comencé a sentirme extraño, una angustia similar a la ansiedad. Miré el reloj y ya eran casi las 10 de la noche cuando me estaba acercando a una zona cercana a mi casa. Al tomar la carretera que llevaba hacia mi barrio, la región estaba mucho más tranquila. Al ser un barrio más alejado y violento, la gente se guarda temprano, así que no había muchos autos circulando en ese momento. Sabiendo eso, intenté apurarme para llegar a casa, pero esa sensación de angustia no desaparecía. Sentía mi corazón latiendo rápido, por un momento,
Temí estar sufriendo algún malestar debido al cansancio o al calor del día. Para ahorrar un poco de combustible, había apagado el aire acondicionado durante el trayecto y bajé un poco la ventana para que entrara aire fresco. Fue entonces cuando noté los relámpagos a lo lejos. Para mi alivio, comenzó a caer una lluvia ligera en la carretera. Sin embargo, con la lluvia, el camino se volvió aún más solitario, con prácticamente nadie caminando por las aceras. Estaba a unos 15 minutos de llegar a mi casa, pero la sensación de angustia no hacía más que intensificarse. Apagué la radio, y lo único que se oía era el sonido del motor y la lluvia golpeando el capó del auto. No tardé mucho en comprender la causa de esa inquietud. Al llegar a un tramo de la carretera, donde de un lado había matorrales densos y al otro un desguace de autos, sentí una incomodidad que no había experimentado antes. Nunca me gustó pasar por allí, ya que en una ocasión casi me asaltaron en ese mismo lugar. Esa noche, el desguace ya estaba cerrado, pero al pasar, noté que el portón estaba abierto, aunque todas las luces dentro estaban apagadas. Reducí la velocidad para ver si notaba algún movimiento, pero todo parecía tranquilo, vacío. La sensación de angustia creció aún más, así que decidí acelerar. Pero en el momento en que giré la cabeza para mirar por última vez, vi una figura grande salir del portón y atravesar detrás del coche, entrando en los matorrales del otro lado. Mi corazón comenzó a latir tan rápido como el motor del auto. Aceleré con todas mis fuerzas para alejarme de allí, mirando por el retrovisor, empapado por la lluvia, y vi aquella cosa corriendo junto al costado de la carretera, persiguiéndome. Aquel ser parecía un perro, pero tenía una estructura corporal descomunal. A pesar de su tamaño, se movía con una rapidez aterradora. Aunque aceleraba lo más que podía, aún se mantenía cerca. En ese tramo de la carretera no había muchos lugares para escapar, solo podía seguir adelante hasta llegar a mi calle, que ya no quedaba muy lejos. Pero la criatura seguía siguiéndome, implacable. Fue entonces cuando sentí un fuerte impacto en la parte trasera del coche. Un golpe tan fuerte que el auto tembló. Me sorprendí, ya que la criatura estaba a varios metros detrás de mí hacía solo segundos. Al girar rápidamente, logré ver con más claridad lo que estaba detrás de mí. No podía ser de otro lugar que del infierno. La criatura tenía el pelaje enmarañado y cubierto de tierra. Aunque no podía distinguir muchos detalles, algo era claro: tenía casi la altura del coche, a pesar de que corría en 4 patas. Estaba tan desorientado que no sabía qué hacer. La criatura estaba pegada al auto, golpeándolo por detrás, y parecía querer que perdiera el control. Pero, afortunadamente, mi experiencia al volante me permitió mantener el auto estable a pesar de la velocidad. En un momento, perdí de vista la criatura en el retrovisor. Pensé que había logrado alejarme, pero justo entonces sentí otro impacto muy fuerte, esta vez en el lado opuesto del auto. Miré rápidamente y vi a la criatura junto a la ventana del pasajero. Por un breve momento, pude ver su rostro deformado. El pánico me invadió de inmediato. Pensaba que, si lograba hacerme perder el control en esa carretera mojada, sería mi fin. Todo esto sucedió en un tramo de apenas 800 metros. Aunque era un trayecto relativamente corto, el tiempo parecía no avanzar. Finalmente, sentí otro impacto en el costado. En ese momento no lo dudé. Estaba cerca de una curva, así que giró bruscamente el volante, dirigiendo el coche hacia la criatura. Al ser embestida con toda la fuerza del auto, la criatura cayó al suelo y rodó hacia el borde, cerca de los matorrales. Aprovechando ese momento, aceleré y dejé atrás el tramo, sin ver más a la criatura después de una curva más adelante. Solo entonces pude respirar un poco más tranquilo, al darme cuenta de que ya estaba llegando a mi calle. En ese tramo de la carretera había un poco más de actividad, lo que me proporcionó algo de alivio. Sin embargo, el miedo seguía dominando mi cuerpo.
No fue hasta que guardé el coche en el garaje y me senté en el sofá de mi casa que empezó a procesar lo que había vivido. Y no fue fácil, ya que ni siquiera creía en esas cosas sobrenaturales. Solo mucho tiempo después, investigando sobre temas, llegué a la conclusión de que lo que me había perseguido esa noche había sido un hombre lobo. Estaba tan desorientado y agotado que no vi los daños en el coche hasta el día siguiente, y la verdad es que no fueron pocos. Ambos lados del vehículo tenían abolladuras y golpes evidentes. Así que, además de haber estado cerca de perder la vida, también sufrí una pérdida significativa, ya que para poder volver a trabajar tendría que reparar el auto, lo cual no fue barato. Perdí varios días de trabajo, pero, de cierto modo, no fue tan malo, ya que pude descansar y recuperarme de esa noche tan aterradora. Pasaron 4 años desde lo sucedido, y a veces me pregunto cómo es posible que una criatura como esa haya estado libre en pleno Ciudad de México, y cómo nunca salió a la luz en los medios de comunicación o por los testigos. Creo que la gente tiene miedo de contar lo que vio por temor a ser considerado loca. Ese fue mi caso, por lo que me tomó mucho tiempo compartir lo que viví esa noche. Nunca se lo conté a nadie antes. Aún no sé cómo explicar qué era esa cosa que me persiguió, pero estoy convencido de que no era un simple perro, porque el daño que provocó a mi coche fue de algo muy fuerte, sobrenatural, y además se movía con una velocidad impresionante. Para mí, esa criatura solo podía ser, en realidad, un hombre lobo. A veces me sorprendo pensando en que hacía esa cosa en el desguace, pero nunca quise saber más al respecto. Actualmente, soy profesional y me mudé. Dejé de trabajar como conductor de aplicación y regresé a mi trabajo en contabilidad. Lo único que sé es que jamás olvidaré aquellos momentos de pura tensión y terror. Después de mudarme, ya no tuve que pasar por esa zona, y espero no tener que hacerlo nunca más, porque esa noche viví algo que va más allá de lo que puedo describir. Gracias por escucharme. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Buenas noches, mi nombre es Gabriel y vivo en Colombia. Hoy les contaré una historia que ocurrió con mi familia hace algunos años, sobre una criatura proveniente de las sombras. Mi relato comienza en 1992, cuando tenía 16 años y vivía en una zona rural. Para subsistir, mi familia y yo teníamos una pequeña huerta y algunos animales, como gallinas y cerdos, pero la mayor parte de nuestro sustento venía de la venta de carbón. Además de la huerta, teníamos 3 hornos de carbón, conocidos en la región como hornos de quema. Para los que no están familiarizados, estos hornos se usan para producir carbón a partir de la madera. El proceso era sencillo, pero tomaba tiempo. Primero cavábamos un gran agujero en la tierra, luego colocábamos la madera y la cubríamos con hojas y maleza. Después tapábamos todo con tierra, dejando solo 2 aberturas para que el aire pudiera circular. Encendíamos el fuego en la madera, y el proceso de quema podía durar entre 2 y 3 días. Una vez que el proceso terminaba, abríamos el agujero y sacábamos el carbón. Esa era nuestra rutina. Cada mañana, cuando salían los primeros rayos del sol, íbamos al sembrado, y después de las 9 de la mañana, nos dirigimos a los hornos, que quedaban algo alejados de nuestra casa. Pasábamos allí hasta el mediodía, y luego regresamos a casa para continuar con nuestros trabajos. Sin embargo, una mañana, recibimos la visita de un hombre extraño, quien resultó ser el responsable de algo muy raro que sucedió. Esa mañana, mi padre y yo llegamos a los hornos, que ya estaban casi listos para producir carbón. Pero al llegar, vimos que uno de los hornos estaba completamente abierto, como si algo hubiera cavado dentro de él. Estaba claro que no fue un accidente, parecía algo hecho con maldad. Las maderas estaban semi-quemadas y esparcidas alrededor, mientras que los otros 2 hornos estaban intactos, como si esa cosa solo hubiera atacado uno.
Fue una gran pérdida para nosotros. Mi padre, furioso, vio cómo la destrucción de ese horno afectaba nuestras finanzas. Aunque teníamos 2 hornos más, no serían suficientes para cubrir nuestras necesidades, ya que la venta del carbón representaba la mayor parte de nuestros ingresos. Mi padre tenía otros 6 hijos que criar, y aunque su rabia era poca, esa difícil situación nos dejó marcadas. Luego, decidimos ir a buscar madera al bosque para volver a encender el fuego en el horno. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas alrededor de los hornos. Al día siguiente, encontramos varios animales muertos, como 3 gallinas. Ya era raro, pero sugerimos seguir trabajando. Fue cerca de las 10:30 de la mañana cuando vimos a un amigo, Manuel, con una escopeta en la mano. Mi padre lo saludó a lo lejos, y Manuel dijo: «Vi a un tipo pasando por aquí». Mi padre le preguntó quién era, y Manuel respondió: «Anoche tuve una pelea con un hombre que decía ser pariente de mi tía. Se parecía mucho a ella, pero de madrugada ese tipo comenzó a transformarse en una criatura dentro de mi casa. Por suerte, logré echarlo fuera a tiempo. Esa criatura pasó la noche corriendo cerca de mi casa, y solo al amanecer se fue». Mi padre, muy serio, le contestó a Manuel: «Debe haber sido él». Mi padre y Manuel continuaron conversando durante un rato, y yo ya había escuchado historias sobre criaturas que rondaban la región, pero nada de lo que nos estaba sucediendo. Estuvimos allí hasta más o menos al mediodía, cuando regresamos a casa a almorzar. Al llegar, mi madre nos contó algo que nos dejó muy asustados. Ella nos dijo que, poco antes de que llegáramos, un hombre extraño apareció en nuestra casa y dijo ser pariente de mi padre. Aseguraba que estaba de paso y solo quería quedarse una noche. Mi madre, sorprendida, le cerró la puerta en la cara y le pidió que regresara cuando mi padre llegara. Sin embargo, el hombre, visiblemente enfadado, tocó la puerta y dijo que solo volvería por la noche. Después de decir eso, se marchó. Mi padre, al oír la historia, se dio cuenta de que era el mismo hombre que había estado cerca de la casa de Manuel. Preocupado por nuestra seguridad, fue a preparar su escopeta, pues, si el hombre había dicho que regresaría, seguramente no lo haría como un hombre, sino como algo mucho más peligroso. Pasamos el resto del día con una sensación de tensión. El miedo se apoderó de nosotros, y al caer la noche, cerramos todas las puertas y nos fuimos a dormir temprano. Al principio no sucedió nada, pero cuando ya era de madrugada, mi padre y yo escuchamos un sonido extraño. Era bastante tarde cuando me desperté para ir al baño. No sabía qué hora era, ya que no teníamos reloj, pero aún estaba oscuro. Nuestro baño estaba afuera de la casa, por lo que solíamos hacer nuestras necesidades en orinales cerca de la cocina. Me levanté y me dirigí a ese lugar, y fue entonces cuando vi a mi padre parado en el pasillo con la escopeta en la mano. Me hizo señas para que hiciera silencio, así que obedecí y me quedé quieto, escuchando el sonido de los grillos. Como estaba apurado, tomé el orinal y comencé a hacer pis. Fue en ese momento cuando vi algo extraño, una respiración pesada junto a la puerta. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y me quedé paralizado. Esa presencia permaneció un rato frente a la puerta, pero luego se alejó, y pude escuchar cómo caminaba con pasos pesados, respirando con dificultad. Parecía buscar una manera de entrar, ya que seguía caminando de un lado a otro. Después de terminar, volví a mi hamaca, pero no pude dormir en toda la noche, pues esa criatura pasó la noche dando vueltas alrededor de la casa y se fue solo al amanecer. Al día siguiente, nos levantamos temprano para ir a las huertas. Mi padre tenía un mal presentimiento por la noche anterior. Cuando llegamos, encontramos los 3 hornos abiertos, con el carbón esparcido alrededor. Pero lo más extraño fue que vimos a un hombre observándonos desde lejos. Mi padre, al verlo, temió por nuestras vidas y decidió que esa noche pondría fin a todo esto.
Recogimos carbón de los hornos, llenando 4 sacos y dejando los demás. No hicimos más, solo pasamos el día reforzando las puertas de la casa. Mi padre me dio un revólver y me dijo que si esa criatura regresaba, debía dispararle. Nunca había disparado antes, y mucho menos a una criatura como esa. Pero no fue necesario, porque fue mi padre quien se enfrentó a esa bestia. Cerca del anochecer, mi padre salió al patio y se encerró en el baño, que estaba separado de la casa. Allí se quedó, esperando la aparición de la criatura. Las horas pasaban y no había rastro del hombre lobo. Mi familia y yo nos acostamos temprano, pero yo no podía dejar de preocuparme por mi padre, que se había quedado solo afuera. Fue por el que la criatura se fue. En medio de la noche, me desperté por el sonido de un disparo proveniente de la parte trasera de la casa. Después de los tiros, escuché un ruido aterrador, como si alguien estuviera matando a un cerdo. Algo allá afuera emitía unos gruñidos que se iban alejando poco a poco. Después de un rato, escuchamos unos golpes en la puerta. Fui a abrir y era mi padre, que había disparado a la criatura. Con los tiros, logró hacerla huir. Nos quedamos despiertos toda la noche, esperando su regreso, pero el hombre lobo nunca regresó. A la mañana siguiente, mi padre nos contó que le disparó desde el baño mientras la criatura estaba justo frente a la puerta. El tiro le dio en la espalda, pero mi padre no estaba seguro de si eso sería suficiente para matarlo. Pensaba que debíamos prepararnos en caso de que regresara. Sin embargo, después de esa noche, nunca más volvió. Pasamos un largo tiempo sin hacer carbón, pues teníamos miedo de que la criatura continuara interfiriéndose en nuestras vidas. Yo no vi al hombre lobo esa noche, solo escuché el extraño ruido que hacía. Pero mi padre lo vio, y dijo que la criatura era mitad hombre y mitad bestia, y de pie era casi el doble que él. Fue mucha suerte que se haya ido después de recibir los 2 disparos. Después de ese encuentro con el hombre lobo, seguimos con nuestra vida normal, pero cuando la noche llegaba y me sentía muy asustado, pues él no había muerto esa noche y aún seguía rondando por ahí, asustando a la gente. Buenas noches, mi nombre es Hugo y vivo en Tehuacán, Puebla. Hoy quiero contar algo extraño que ocurrió en mi familia, que siempre ha sido testigo de historias aterradoras. Lo que voy a relatar le sucedió a mi difunto abuelo en 1986. En esa época, mis abuelos vivían en una pequeña ciudad del estado de Puebla, en una casa sencilla en el centro, ya que las circunstancias eran difíciles para nosotros en ese entonces. En ese mismo periodo, mi abuelo comenzó a trabajar en una planta en una ciudad vecina, lo que lo obligaba a salir muy temprano de casa y regresar casi al anochecer. Las jornadas eran largas y agotadoras, pero él era un hombre valiente y soportaba todo ese peso. Siempre fue un hombre que no tenía nada. Todos los días, se desplazaba en su bicicleta por la carretera. Pedaleaba tranquilo, a pesar del tráfico denso de vehículos. Un día, ocurrió algo inesperado. Después de su jornada laboral, su supervisor le pidió hablar largo rato, lo que hizo que perdiera la noción del tiempo y regresara mucho más tarde de lo habitual. Cuando salió de la planta, ya eran las 9 de la noche. Al darse cuenta de lo tarde que era, se preocupó, pues pensó que mi abuela estaría ansiosa por su demora. En esa época, no había celulares ni redes sociales para estar en contacto, y mucho menos, siendo pobres tenían teléfono. Así que, rápidamente, mi abuelo se despidió de su supervisor, tomó su bicicleta y salió hacia su casa. Aquella noche, el aire estaba frío, algo fuera de lo común. La luna brillaba intensamente, iluminando la carretera, que, de manera extraña, estaba muy despejada esa noche. Mi abuelo sintió que algo no estaba bien, pero trató de ignorarlo y continuó su camino hacia casa. Después de algunos kilómetros, al tomar una curva, vio a lo lejos lo que parecía una persona andando en bicicleta por el borde de la carretera. Mi abuelo se alegró,
ya que pensó que al menos tendría compañía durante su viaje y no tendría que pasar todo ese tiempo en silencio. Entonces, aceleró y comenzó a pedalear más rápido. En ese momento, mientras él aceleraba, notó que la figura frente a él hacía lo mismo, como si también acelerara. Incluso parecía que esa persona intentaba huir de él. La velocidad con la que se movía era impresionante. Mi abuelo se sorprendió, pero siguió pedaleando para alcanzar la figura. Siguió a gran velocidad hasta que, de repente, la figura comenzó a reducir su velocidad gradualmente. Mi abuelo, agotado por tanto esfuerzo, logró alcanzarlo. Al acercarse, se preparó para felicitarle por su rapidez, pero justo en ese momento, ocurrió algo que casi le costó la vida de un susto. La figura, o lo que fuera, se giró hacia él, y mi abuelo vio algo espantoso: no tenía rostro. No había ojos, ni boca, ni nariz, solo piel estirada sobre el cráneo. Mi abuelo se paralizó, sentado en su bicicleta, que aún seguía en movimiento. Describió que en ese momento, sintió que estaba frente al propio demonio. No entendía qué era eso que tenía frente a él. Fueron segundos de puro terror. De repente, la entidad desapareció y se desvaneció frente a los ojos de mi abuelo. Él se quedó inmóvil, sin reacción alguna. Después, como si hubiera despertado de un trance, logró reunir fuerzas para seguir pedaleando a toda velocidad hacia su casa. Al llegar, mi abuela lo recibió preocupada y le preguntó por qué había tardado tanto. Mi abuelo le contó toda la historia, y ella le creyó. Esa fue la única vez que él vio algo tan aterrador, aunque siempre dijo que fue lo más espantoso que jamás experimentó. A veces me pregunto qué habrá sido lo que vio, qué entidad era esa. Un demonio, un espíritu. Lo que está claro es que mi abuelo vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida aquella noche en la carretera. Lo que él vio, sin duda, era algo más allá de lo comprensible.